Estás escuchando El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas, en el 90.3 FM. Tu música, tu ritmo, tu destino, la frecuencia de Dios, más escuchada a nivel mundial. Tu música, tu ritmo, tu estación, El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Muy buenas. Sean todos bienvenidos a este espacio de encuentro con lo sagrado, a este rincón de paz y reflexión llamado El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Nos alegra profundamente que hoy estés aquí con nosotros, ya seas un nuevo oyente o alguien que regresa para seguir nutriendo su espíritu. Así es. En este programa vamos a abrir el corazón a temas que nos tocan a todos. La fe, la esperanza, el poder de la oración y los milagros que pueden suceder cuando confiamos en algo más grande que nosotros. Aquí encontrarás oraciones poderosas, plegarias profundas a Dios, testimonios conmovedores y reflexiones reales sobre lo que vivimos día a día. Este espacio no es solo un podcast, es una comunidad que crece con cada palabra compartida. Queremos invitarte a que te quedes con nosotros en este episodio completo, porque hoy hablaremos de cómo la fe puede transformar nuestra vida incluso en los momentos más oscuros. Vamos a escuchar relatos verdaderos, oraciones que han traído consuelo y experiencias que nos inspiran a seguir adelante. Y recuerda que puedes seguirnos también en nuestro canal de YouTube y Facebook, El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas, donde encontrarás los mejores podcasts del momento para conectar con tu espiritualidad en cualquier momento del día. Así que acomódate, respira profundo y permite que este momento sea solo para ti. Porque cuando conectamos con lo divino, la vida empieza a transformarse desde el interior. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos, de lleno en un tema que, genera chispas en muchas comunidades cristianas. Hablamos de la relación entre la fe y la pasión por el fútbol. ¿Pueden, convivir la devoción a Dios y el fervor por un equipo? Es la gran pregunta, ¿no? Tenemos fuentes con opiniones muy variadas, la verdad. Algunas bastante estrictas, otras como que buscan un matiz. Exacto. Y la pregunta central que queremos abordar, basándonos en lo que encontramos, es: ¿puede un cristiano jugar o seguir el fútbol sin, comprometer su fe? Sí, vamos a analizar esos argumentos. Nos centraremos en los límites que estas voces sugieren, ¿Qué pasa con la actitud del corazón, las prioridades de vida, los comportamientos también? Perfecto, pues entremos en materia. Por un lado, encontramos posturas, muy estrictas. Hay figuras como el pastor Santiago Alberto que son tajantes. Llegan a decir que los juegos de pelota son de diablos. Uf, fuerte. Sí, y citan Santiago 4:4, sobre la amistad del mundo como enemistad contra Dios. Para ellos, el fútbol cae ahí, en ese mundo. Claro, es una interpretación que equipara la cultura popular, estas pasiones intensas del fútbol, con las vanidades que alejan de Dios. Pero ojo, es importante decir que no es la única visión, ni siquiera la mayoritaria en lo que revisamos, Ajá. Hay otros pastores, como Juan Manuel Vaz, Emilio Blanco, David Nee, que tienen otra perspectiva. ¿Y qué dicen ellos? ¿Le dan como luz verde? No exactamente luz verde total, pero sí coinciden en algo que me parece fundamental. Jugar o ver fútbol en sí mismo, no es pecado. Ah, ok. El pastor Blanco, por ejemplo, lo dice clarito. En la palabra de Dios no hay ni un solo versículo donde el Señor cuestione el deporte. Interesante. El foco para ellos no está en el juego, ¿sabes? Sino en cómo se vive y qué lugar ocupa en tu vida. Invocan 1 Corintios 10:31. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está el quid de la cuestión, me parece. No es el qué, sino el cómo y el por qué. Y una palabra que resuena y resuena en estas fuentes es idolatría. Esa parece ser la gran preocupación. Precisamente, justo ahí. El gran riesgo que señalan todos, de una forma u otra, es que el fútbol se convierta en un ídolo del corazón. Que desplace a Dios, ¿no? Que tome su lugar. Claro. ¿Y cómo se ve eso? Pues de varias formas. El fanatismo excesivo por un club o por un jugador,
Algunos, dicen las fuentes, llegan a llamarlos Dios. Imagínate, No, bueno. es una señal de alarma clarísima. Usan la analogía de las estampitas, ¿sabes? Como esas devociones populares, donde casi sin darte cuenta el corazón se inclina demasiado hacia algo que no es Dios. Entiendo. Y esa idolatría, me imagino, se conecta directamente con el tema de las prioridades, ¿cierto? Totalmente. Ahí es donde insisten mucho las fuentes. Primero Dios y después lo demás. Critican fuerte, por ejemplo, a quien dice no tengo tiempo para Dios, para orar, para leer la Biblia, para ir a la iglesia. Pero sí para el fútbol. Exacto. Pero sí dedica horas y horas al fútbol. ¿Recuerdan 1 Timoteo 4.8? Que dice que el ejercicio físico, bueno, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. O sea, la forma espiritual es más importante. Y mencionaste la congregación. ¿Qué tan importante es eso para estas voces? Faltar por un partido, por ejemplo. Uy, muy importante. Se apoyan en Hebreos 10:25, el llamado a no dejar de congregarse. Consideran que es sumamente terrible, así lo dicen, faltar a la iglesia por ir a un partido. ¡Wow! Plantean un escenario, como para pensar, ¿obedecerías antes al entrenador que a tu pastor? Para ellos, un partido no es una causa de fuerza mayor. No justifica faltar. Entendido. Y ojo, la familia también. Es otra prioridad que no debería ser desplazada por la pasión futbolera. Claro, tiene lógica dentro de ese esquema de prioridades. Pero, a ver, no es solo el tiempo o el fervor, ¿verdad? También hablan de actitudes y comportamientos. Por supuesto, eso también entra. Advierten mucho contra la agresividad, los insultos, las peleas, las burlas. Todo eso que a veces se ve en el fútbol. Que va contra el amarás a tu prójimo. Justo, choca directamente con ese mandamiento. Y también aconsejan tener cuidado con los ambientes, evitar lugares donde haya mucho lenguaje soez o estar con gente sin temor a Dios, porque puede ser una mala influencia, digamos. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, ¿cuál dirías que es el mensaje central? El consenso. Pues mira, el consenso parece ser este. El fútbol, la actividad en sí, no es el problema. No es inherentemente malo o pecaminoso. La cuestión es el lugar que ocupa, en tu vida, en tu corazón. El principio clave es el de 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea, que no te domine. Exacto. Se trata de mantener el equilibrio, la sobriedad y, sobre todo, a Dios en el primerísimo lugar. Disfrutarlo sí, pero sin que te controle, sin que desplace lo esencial. La fe, la iglesia, la familia. Y claro, manteniendo una conducta que refleje los valores cristianos. Exactamente eso. Es un llamado a examinar constantemente el propio corazón, las acciones. ¿Esto que hago, cómo vivo el fútbol, glorifica a Dios? ¿Me acerca o me aleja de Él? ¿De mis responsabilidades? ¿Cómo trato a los demás en este contexto? Y mencionan también, como focos rojos, las apuestas y el manejo excesivo de dinero ligado al fútbol. También hay que tener cuidado ahí. Muy claro. Y bueno, nos deja pensando algo, ¿no? Si consideramos esa comunidad tan intensa, casi como un ritual que se forma alrededor del fútbol, ¿no será que a veces ese fanatismo deportivo intente llenar quizá de forma distorsionada esas necesidades humanas de pertenencia, de devoción, que la fe busca satisfacer de otra manera? Es una reflexión muy potente para cerrar, ¿eh? Esa dinámica de fervor colectivo, de lealtad casi incondicional que se ve en el deporte, sin duda toca fibras muy humanas. Fibras que resuenan mucho con la experiencia religiosa, ¿sí? Definitivamente, algo en qué pensar. El poder de la fe. Oraciones milagrosas. Continuamos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que seguro anda por ahí, sobre todo entre jóvenes creyentes. Es algo que surge mucho en línea, en conversaciones. ¿Es compatible ser cristiano y, pues, ser fanático del fútbol? Ya sea jugándolo o siguiéndolo. Sí, es una pregunta muy común. Y bueno, revisamos distintos materiales con puntos de vista pastorales bastante variados para tratar de entender los argumentos principales. La idea es como mapear qué se dice, cuáles son las preocupaciones sobre esto de, pues, el fútbol y la fe. Perfecto. A ver, empecemos por las posturas quizá más duras. Encontramos menciones a pastores que de plano dicen que el fútbol es del diablo. Sí, es una postura fuerte. Y se apoyan en textos como Santiago 4:4, ¿no?
que habla de que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Exacto. Esa línea de pensamiento asocia directamente el fútbol con lo que llaman mundanalidad. ¿Y qué sería esa mundanalidad? Pues digamos, todo lo que consideran valores o enfoques seculares opuestos a los de Dios. El temor es que eso se cuele en la iglesia. La preocupación en el fondo es que la pasión por el fútbol desplace el fervor espiritual. Contrastan, por ejemplo, la emoción que se vive en un partido con quizás menos entusiasmo en la alabanza o la oración. Entiendo. Pero bueno, no todos piensan así, ¿verdad? Había otras voces importantes en los materiales que decían otra cosa. Claro, claro. Otras voces argumentan algo mucho más sencillo, podríamos decir, que el fútbol es en esencia un deporte, una actividad. Simplemente un deporte. Exacto. Señalan que algunos pasajes que a veces se usan para criticarlo, como Isaías 59, en realidad describen la condición moral de Israel en un momento específico. No están hablando de deportes. Hacen hincapié en que la Biblia no tiene versículos que condenen explícitamente la práctica deportiva en sí misma. O sea, la actividad como tal es vista como neutral. Ok, entonces, si para muchos el juego en sí, patear la pelota, no es el problema central, ¿dónde está la advertencia? Porque sí hay advertencias recurrentes, ¿no? Sí, sí las hay. Y ahí es donde varias perspectivas, aunque partan de puntos distintos, como que coinciden. La preocupación clave gira en torno a dos ejes principales: las prioridades y las actitudes. Prioridades y actitudes. Ajá. Ahí parece estar el meollo del asunto para muchos. Hablemos de las prioridades primero. Mencionaste algo de idolatría. ¿Cómo entra eso aquí? Bueno, se advierte mucho sobre el peligro de que el fútbol o la afición se convierta en un ídolo. No una estatua, claro. No, un ídolo en el sentido de algo que ocupa el primer lugar en la vida, un lugar que, según la fe cristiana, le corresponde solo a Dios. Se citan pasajes como 1 Corintios 6, que advierten sobre cómo ciertas actitudes y prioridades desordenadas pues nos pueden alejar del reino de Dios. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? Pues, por ejemplo, descuidar la vida espiritual, la oración, leer la Biblia, dejar de congregarse. Hebreos 10:25 anima a no dejar de reunirse. Y bueno, si se falta a la iglesia por ver o jugar un partido, ahí hay un foco rojo para esta perspectiva. Claro. También se menciona 1 Timoteo 4:8, que compara el ejercicio físico, que tiene algún provecho, con la piedad, que es provechosa para todo. O sea, poner las cosas en su justa medida. Y también 1 Corintios 10:31, ¿no? Hacer todo para la gloria de Dios. Esa es clave. Y 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. La pregunta es, ¿esto me está dominando? ¿Le quita tiempo a Dios, a la familia? Entendido. Ese es el eje de las prioridades. Y el segundo, el de las actitudes y la conducta. Aquí la crítica va hacia cómo se vive esa pasión. Se condena el fanatismo extremo, por ejemplo. La idolatría hacia los jugadores, quizás. Exacto. Tratarlos casi como dioses, también la agresividad o la mala intención dentro de la cancha, los insultos desde la tribuna o el sofá, las peleas, las discusiones llenas de odio. Claro, cosas que chocan de frente con el mandato de amar al prójimo. Totalmente. Ahí entra Mateo 22. Se insiste también en la importancia del equilibrio, la sobriedad, evitar ambientes negativos que a veces se asocian con ver partidos, como el exceso de alcohol o las apuestas. Vaya, entonces aunque las posturas iniciales varían mucho, desde es del diablo hasta es solo un deporte, parece que el llamado común es a mirarse uno mismo, ¿no? A una autoevaluación sincera. Exactamente. Creo que esa es la invitación central que se desprende de casi todas las fuentes. Examina tu propio corazón. Hazte preguntas honestas. ¿Cómo está influyendo el fútbol, o mi equipo, o mi jugador favorito, en mi relación personal con Dios? ¿Afecta cómo trato a los demás? ¿Está controlando mi tiempo, mi dinero, mis pensamientos, mis decisiones? Esas son las preguntas claves, sí. Entonces queda bastante claro que no hay una respuesta única, un sí o no rotundo y universal. La atención, según la mayoría de estas voces, no está tanto en la actividad misma.
sino en el lugar que ocupa. Exacto. En el lugar que ocupa en la vida del creyente y sobre todo en las actitudes y los frutos que genera. Así es. La mayoría coincide en que jugar o ver fútbol no es intrínsecamente pecaminoso, pero el énfasis constante, de verdad, está en mantener las prioridades correctas. Dios primero. Y claro, que la conducta dentro y fuera de la cancha refleje la fe que uno dice profesar. Y esto nos deja pensando, ya para cerrar, y quizás yéndonos un poco más allá del fútbol, ¿cómo podemos darnos cuenta, cada uno, cuando una afición, cualquiera, un hobby, un interés, empieza a cruzar esa línea? ¿Cuándo se convierte en un ídolo o en algo que de verdad nos está estorbando en nuestra vida espiritual? Esa es una pregunta fundamental y muy personal para que cada quien le dé vueltas. Definitivamente. Muchísimas gracias por este análisis tan interesante. Gracias a ti. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Familia de la Fe. Hemos llegado al final de esta emisión de El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Pero nuestro camino juntos no termina aquí. Recuerda que cada palabra, cada plegaria y cada testimonio compartido es una semilla de esperanza que puede florecer en tu vida. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu corazón y a tu espíritu. Nos llena de alegría caminar contigo en este sendero de luz y espiritualidad. Te invitamos a que nos sigas acompañando cada semana en este espacio de reflexión, oración y encuentro con Dios. No te vayas sin hacer lo siguiente. Comparte este programa con alguien que lo necesite. Dale me gusta si tocó tu corazón. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube como El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas y en Facebook, donde también te esperamos con más contenido que fortalece el alma, porque la fe se multiplica cuando se comparte y los milagros suceden cuando creemos con el corazón. Nos escuchamos muy pronto y recuerda, Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Bendiciones infinitas y hasta la próxima emisión. El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. El podcast de la semana.